Bueno, aquí ya ejecutó la función. Se identificaron que la cantidad de registros van a ser eliminados y estas no. En esencia, todas las variables de proceso deben de tener la misma cantidad de duplicados, pero hay algunas que no. Entonces, por ejemplo, para el DataFrame 2, que es el de la variable de proceso de encarga, se detectó la misma cantidad que en el de placa y en el nuevo de placa. Y para la variable de proceso 19, que es la de velocidad de entrada, también se detectó esa misma cantidad de duplicados. Entonces, en este caso sí son iguales para esas dos variables, ¿no? Aquí es para identificación o un análisis más extenso. En este caso no es necesario. Ya se realizó. Entonces nos vamos directamente a la parte de eliminar los duplicados. ¿Ok? Ya. Se eliminan. Y aquí hacemos la función que comentaba que reutilizamos, que ajustamos las marcas de tiempo. Lo mismo. Restar a los primeros 20 registros lo que dice la columna de t, que son milisegundos, 950, 800, 850, etc. Y a partir de la última corrección, que es t0, que es donde no se le va a restar nada, comenzar a sumar 50, 50, 50 a todos, hasta que se termine el dato. En este caso no se encontró discontinuidad, entonces va a ser a todos. Y aquí identificamos si puede haber o no un overlaps. En este caso, que esta marca de tiempo quede más arriba que esta, pero no vaya en el orden, entonces hay que identificarlo también. Entonces, ejecutamos. Ok. Aquí es para que podamos verificar que se hayan corregido las marcas de tiempo. Ok. Estos tienen esas columnas que son justamente las que nos ayudan a identificar las discontinuidades. Esa ya no nos va a funcionar ya, o sea, ya no la vamos a utilizar, ya se utilizó en los pasos previos. Entonces, ahorita vamos a proceder a eliminarla porque ya se utilizó. Overlap, para lo que comentaba, para ver si un registro está por encima de una marca de fecha que no debería. No se detectaron. Entonces, procedemos a crear el de la placa. Bueno, aquí ya terminamos de eliminar de eliminar duplicados, identificarlos, discontinuidades y todo para las nuevas variables de ID de placa que no se tenían y que son las que intentamos introducir de nuevo a este pipeline. Y se verificó y se trabajó para que el data frame, al momento de nosotros hacer el nuevo cambio, siga funcionando o trabaje de la misma forma. Ok. Punto importante, en este paso número 1 de limpieza de datos, debe de salir un data frame de la placa que nos marque el inicio de la placa y el tiempo final de la placa. Corregido. Entonces, ahorita limpiamos todas las marcas de tiempos de placa. Ahora hay que identificar las primeras de cuándo inicia y cuándo termina, ¿no? Entonces aquí esto ya no nos va a funcionar.
Ok. Vamos a hacer esa parte. Aquí está. Tenemos esta función, pero no nos va a funcionar actualmente. Lo que nos va a funcionar es lo que vamos a hacer es antes tenemos que filtrar el data frame por el ID de placa y ordenarlos por listas de timestamp y posterior ahí vamos a hacer correcciones. Ahora ya no. Ahora ya realizamos las correcciones de las marcas de tiempo, ya quitamos duplicados, ya detectamos si había o no discontinuidades. Ahora ya tenemos el ID de placa limpio. Ya vamos directamente a obtener el mínimo y el máximo de la duración de una placa. Entonces con esta función ya le pasamos directamente ese data frame que previamente acabamos de trabajar. Renombramos a ID de placa porque esa como normalmente veníamos trabajando, entonces hay que dejarlo igual para no tener que cambiar todo el procesamiento que sigue. Vamos a ordenarlo por la marca de tiempo ajustada, ya no por la marca de tiempo errónea, sino ya directamente la ajustada. Vamos a agrupar por valor, que es básicamente por el número de placa. Vamos a tomar el mínimo y el máximo con esos nombres de timestamp mínimo ID de placa, porque así está en los siguientes pasos del preprocesamiento 1 y 2. Ese es el 0. Ejecutamos función, ejecutamos y ya tenemos. Entonces, esta parte también se tuvo que cambiar porque todo el procesamiento del dato de la placa era diferente antes. Teníamos que obtener la placa, hacerle match con otros data frames que ya estaban limpios, identificar. Entonces ahorita se identificaron variables, se trabajó toda esa parte ya por separado y ahora el último paso que era este para identificar la mínima y máxima de la placa ya es mucho menos trabajoso que antes, ¿no? Porque ya el trabajo se hizo previo, antes se hacía después, entonces ahorita se hace antes para ya poder obtener esto limpio. Entonces básicamente aquí tenemos que la placa empezó en esta marca de tiempo y terminó en esta, empezó en esta y terminó en esta, ¿no? Entonces ya lo demás puede continuar de la misma forma, ya este sería como el cambio que se le aplicó a la variable nueva del procesamiento de la placa. Sin embargo, aún falta cómo lo vamos a integrar al flujo que ya se tiene, ¿no? Ahorita son pruebas, funciones, identificamos cómo. Todo lo que se tenía que hacer, el trabajo, el procesamiento, etcétera. Y que quede casi igual, ¿no? Que quede igual que antes, para no mover más. Entonces, aquí en este, que es el que vamos a manipular, o el que estamos manipulando, básicamente hay que meter el código aquí para poder, pues, identificar en qué parte va a ser. ¿Qué es lo que hay que cambiar de lo que ya se tiene solo en este y no modificar estos dos, sino solo en este? Y que al final las salidas de este sean exactamente iguales a cómo se salen, a cómo deben de entrar en los siguientes pasos. O sea que esto debe ser el formato igual para no cambiar nada de lo demás. Entonces, ahorita que ya tengo esa parte, seguiré trabajando para poder mostrar en las siguientes sesiones cómo quedó. Pero de antemano, comencemos. Este actualmente pues, tiene las funciones. Esto es para cuando se corre local. Esto es cuando se corre ya directamente en la instancia donde se lleva a cabo el flujo del pipeline. Lo mismo, aquí los logs para ver cómo va todo el procesamiento del dato. Se leen credenciales, se leen umbrales. Aquí lo tenemos con una fecha específica, pero normalmente se tiene que correr con esto porque se ejecuta cada cierto tiempo de manera automática, ¿no? Aquí leemos credenciales, traemos datos, está vacío, error. Empezamos a trabajar de cómo
cambiar el formato, nulos, marcados, hacer las marcas de tiempo como datetime, las variables que se van a corregir y las que no, que ahorita ya cambiaron, y el procesamiento que estaba normal. Entonces, básicamente tiene que entrar en esta parte y lo demás también se tiene que cambiar, el cómo estaba lo de la placa, todo esto, ¿sí? Hay que ver cómo vamos a dejar toda esta parte del procesamiento de este dato a la nueva forma que ya se identificó cómo se va a hacer. Entonces habrá que aplicarlo y bueno, hacer el cambio. Posterior a ello se tiene que ejecutar este script múltiples ocasiones, ¿no? Desde el primero, dos, tres y que todo vaya sin error. O sea, después de aplicar los cambios, ejecutar 0, 1, 2. Y si todo ejecuta bien, probarlo con otras marcas de tiempo, porque en un periodo de tiempo puede que no haya discontinuidades y puede que en otros sí. Entonces, debe de funcionar correctamente para todos los escenarios que podrían presentarse. Entonces, por eso hay que ejecutar el flujo completo y para diferentes periodos de tiempo. Ya con ello, se podría concluir que la integración de este nuevo código funciona. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que se trabajó de momento, entonces continuaré después con la aplicación ya integrándola al código que ya está. Después de eso vienen pruebas, después de pruebas viene ya la implementación en producción.